Saludo a toda la familia de EP por este medio. Eh, Mucho gusto, mi nombre es Alexis Leal Bernal, soy forestal y estamos aprovechando este medio que nos permite llegar a todos, ya que por motivo de, como todos saben, por motivo pues de la pandemia, no podemos estar reunidos presencialmente en algún recinto, pero aquí estamos aprovechando las herramientas que nos permiten llegar a todos a través de este video. Me ha correspondido la divulgación del procedimiento de trabajo y seguro, poda o tala de árboles y limpieza de corredores de seguridad de la línea eléctrica. Esperamos que todos estén pues atentos al desarrollo del contenido de este procedimiento que se ha construido con la ayuda de todos los compañeros de mantenimiento, tanto del área de SST y obviamente pues parte de nuestro equipo, que es el equipo de gestión ambiental. Pues esto es con el fin de ir cada día mejorando las acciones en cuanto a la ejecución del trabajo de mantenimiento de arbolado, limpieza de corredores, tanto por la seguridad del mismo trabajador y también para la implementación de las mejores técnicas para poder realizar un trabajo de manera segura. Entonces aquí podemos observar la tabla de contenido, el objetivo, el alcance, las definiciones, generalidades, elementos y equipos de seguridad de emergencia, herramientas y materiales de equipos y la descripción de las acciones. Pues cabe resaltar que este archivo está al alcance de todos. Puede acudir a la oficina de gestión ambiental y se le puede compartir para que lo desarrolle usted mismo y pueda leerlo detenidamente, y si tiene alguna duda pues ahí estaremos para resolverla. Entonces íbamos en descripciones, criterios operativos, uso de cuerdas, pérdidas para aseguramiento de ramas, recomendaciones generales en podas o talas de árboles, técnicas para talar, inspecciones de árboles, localizando las áreas de escape. Sabemos que hay muchos factores que pueden influir digamos a la hora de la tala de algún árbol o la poda de alguna rama grande, entonces es necesario esto. Cómo hacer el corte, los tipos de muescas, errores comunes en el corte. Los tipos de muescas simplemente es lo que nosotros vulgarmente le llamamos la boca para derribar el árbol, ¿no? Errores comunes en el corte, nudos técnicos y autorizados en las actividades de podas, análisis de riesgos, puntos críticos, técnicas para el mantenimiento de servidumbre con machete, limpieza de rastrojo, que es como lo grueso que se hace diariamente pues para garantizar el servicio y poder tener todos esos corredores despejados. Técnicas de rocería o limpieza de rastrojo, identificación de peligros, aspectos, impactos ambientales y ya los documentos de referencia y los anexos. Entonces vamos a continuar, es un poquito extenso, pero esta es la manera de la cual debemos hacerlo y espero que no sea algo pues tedioso, sino que sea asimilable para usted. Entonces el objetivo dice establecer los lineamientos para la implementación y ejecución de las actividades de poda y tala de árboles, rocería, limpieza de vegetación, estableciendo métodos y técnicas de trabajo y seguro, y aplicarse en la intervención de los corredores de las líneas eléctricas de alta, media y baja tensión en la empresa de energía del Bajo Putumayo, ESA, ESP, con el fin de eliminar cualquier riesgo
que ocasione la asistencia de arbolado en proximidad a la red eléctrica, dando cumplimiento a lo establecido en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE, la resolución 1348 del 2009 y el procedimiento instructivo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, generalmente, como lo venía diciendo, esto es con el fin de garantizar todos los trabajos que hacemos. Entonces, basándonos en la normativa de RETIE y los protocolos y los instructivos de procedimiento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo es una construcción y es un complemento para darle agilidad a ese tipo de procesos y pues evitar algunos tipos de riesgos. Alcance. Entonces, aquí vamos a ver a quién aplica este procedimiento. Aplica a todas las personas naturales o jurídicas vinculadas con la empresa de energía del Bajo Putumayo SASP, como trabajadores directos, trabajadores asociados temporales, estudiantes en prácticas, pasantes, aprendices, contratistas, subcontratistas, cuya operación implique en actividades de poda, tala de árboles, rocería y limpieza relacionadas con el mantenimiento de los corredores de seguridad de las líneas eléctricas, perteneciente al sistema de transmisión regional, el sistema de distribución local y realizados por la empresa de energía del Bajo Putumayo. Entonces, eso aplica tanto como a contratistas como también al personal directo de la empresa de energía que esté vinculado con el trabajo de mantenimiento de arbolados de las redes eléctricas. Aplica para todos los que se vinculen en ese tipo de trabajos. Vamos a ver unas definiciones de manera rápida. Entonces, un árbol dice planta de tronco leñoso, grueso y elevado que se ramifica a cierta altura del suelo formando la copa. Este HT significa altura total, desde 5 metros en adelante. Aquí voy a agregar algo, una definición un poco más técnica. Yo creo que los que han trabajado con nosotros en la parte de mantenimiento de arbolado, sabemos que un árbol se cataloga a partir de que cumple su diámetro a la altura del pecho o circunferencia a la altura del pecho. En el caso del diámetro, de la circunferencia serían 32 centímetros a la altura del pecho. De ahí, desde esa medida en adelante se cataloga árbol. Entonces, porque podemos encontrar alguna vegetación que tal vez no cumpla los 32, pero que sí supere los 5 metros. Entonces, puede ser puede haber una confusión, entonces ahí ya queda aclarado el tema. Arbustos. Planta cuyo tallo principal leñoso se ramifica un poco a la altura sobre el suelo en varios troncos delgados, de 2 a 5 metros. Entonces, los arbustos, pues, aquí un ejemplo puede ser el mortiño, chíparo carbonero, que son, como lo dice la descripción, son plantas que se ramifican prácticamente desde el suelo, que van bifurcados y no solamente tienen una bifurcación sino muchas, que aquí le dice ramificación. Así la de la rama, ángulo que se forma en el punto donde una se une la rama con la otra o el tronco de una planta leñosa. Entonces es el ángulo que se forma que esté el tronco o el tallo o el fuste y ahí nazca la rama y ahí se forma ese ángulo. Eso se llama axila de la rama. Y también pues cuando hay ramas principales y tiene sus ramas más pequeñas. Aquí ya encontramos CAP, que simplemente es la circunferencia a la altura del pecho. Entonces, para medir un árbol sencillamente se mide a partir de los 1,30 de la base de la raíz del suelo donde esté el árbol, de la parte más baja, porque hay árboles que están en un suelo inclinado, entonces se mide desde la parte más baja 1,30 y se hace la medición de CAP con una cinta métrica normal.
Bueno, aquí dice que charla previa de seguridad, pues que son las discusiones o los diálogos que se dan para describir el trabajo y realizarlo, y así pues delegar cada uno sus funciones. No lo voy a leer porque pues, es un poco largo. DAP, diámetro a la altura del pecho. Bueno, aquí no nos vamos a confundir, espero ser claro. La circunferencia a la altura del pecho se toma con una cinta métrica normal. Puede ser una cinta de las que usan las costureras o si hay un decámetro, con ese se puede medir. Entonces el DAP viene siendo simplemente el diámetro, y para hacer esta conversión se divide estos centímetros o metros por pi y ya nos da DAP, que es 3.1416, el PIB, ¿no? Entonces el DAP es diámetro a la altura del pecho, y para sacarlo es con la fórmula que le acabo de decir, es centímetros sobre pi o metros sobre pi, y ya nos da DAP. Cabe resaltar que sí hay una forma de que nos dé diámetro, pero ya es con una cinta diamétrica, que es otro utensilio diferente. Equipo de rescate, dice: conjunto de dispositivos materiales que se emplean en las operaciones de rescate o salvamento, que implican generalmente recuperar a una persona en situación de riesgo para evitar la pérdida de vidas y para prevenir las lesiones, que eso hace parte pues del equipamiento que debe tener una cuadrilla que esté ejecutando un trabajo de mantenimiento. El estado físico, hablando ya del árbol, ¿no? Dice: condiciones y forma de fuste del árbol. Las condiciones físicas del árbol son importantes en tener en cuenta, ya que si se hace ascensos o se hace algún derribo o cualquier intervención que se haga, la condición física que venía siendo como su inclinación y la formación de la copa o del fuste, debe tener en cuenta para hacer la evaluación y de cómo se puede ejecutar ese tipo de poda o tala en el estado que lo requiera. Estado fitosanitario, dice: condición actual en el que se encuentra el árbol, si tiene o no tiene presencia de plagas o enfermedades. Entonces aquí aplicaría el estado de pudrición, porque hay árboles que se encuentran muy enfermos o muertos. Entonces es muy importante tener en cuenta este estado fitosanitario también para la ejecución, para evitar algún tipo de riesgo que a la hora de derribar una rama o cortar el árbol, talarlo, se pueda desprender la copa o alguna rama pesada y pueda caer encima. Entonces es importante tener en cuenta este ítem de estado fitosanitario y no cometer errores. Fuente hídrica: son todas las corrientes de agua y cuerpos de agua subterráneas y los humedales, lo que hace parte de nuestros ecosistemas que aquí abundan en nuestro territorio. HC, que significa altura comercial. La altura comercial es la que se define a partir de la primera rama principal de un árbol. Hasta ahí es la altura comercial. Se le denomina altura comercial porque maderablemente sería lo aprovechable. O sea, hasta ahí se podría aprovechar un árbol, ya que pues las ramas y de ahí en adelante ya no se podría aprovechar, en cuanto pues hablando en el ámbito maderable, ¿no? Y la altura total ya es la altura pues completa del árbol, incluyendo las ramas, la copa, hasta su punto más alto. Limpieza del corredor de seguridad de la línea eléctrica. Entonces dice: consiste en realizar el aprovechamiento forestal de corte de palmas, de árboles, rastreo alto y bajo en el área donde se encuentra en la línea eléctrica. Entonces, la OT es orden de trabajo. La palmera, pues dice que es familia de las palmas, de tronco áspero, cilíndrico, y pues tiene una formación especial, ¿no? Hojas largas, el nervio es recto y leñoso, y su corona se coronan en el tronco en forma de penancho.
flores pequeñas de color verde que puede alcanzar hasta los 30 metros de altura. Entonces también son muy comunes en nuestro ambiente. Las podemos observar como la palma africana, palma azaí, coco nucífera, que es la palma de coco, chontaduro, y también podemos incluir ahí otro tipo de palmas decorativas como la palma real o la palma de junco. Poda, dice, consiste en eliminar ciertas ramificaciones de una planta o de árbol. Esa es una definición muy simple, yo creo que todos ya tenemos en cuenta eso, ¿no? Que es eliminar ciertas ramas de los árboles. PRA, que se denomina poda de ramas altas. Entonces las ramas altas son aquellas que forman el copo, ¿no? Como comúnmente lo llamamos, esas serían las ramas altas. PRA y L, que es poda de rama alta y lateral, que es la que más comúnmente aplicamos nosotros en los trabajos de mantenimiento. La poda de rama alta y la lateral, pues para que no vaya a haber acercamiento con las redes eléctricas. Y PRL, que es poda de ramas laterales, que también se aplica mucho este tipo de podas. Programa de prevención y protección contra caídas. Entonces esta es simplemente es la planeación, organización y ejecución y la evaluación de las actividades que se implementan pues en los trabajos que se ejecutan en el mantenimiento de arbolado en cuanto a redes eléctricas. SDL, sistema de distribución local; STR, sistema de transmisión regional. La tala, pues ya sabemos que es la acción de talar un árbol en pie, o sea, pues la eliminación total de ese árbol. El tocón es el corte de poda que se hace demasiado lejos del rebor de la corteza o del cuello de la rama, dejando tejidos de esta unido al tronco. Entonces, como ese moñoncito que queda ahí, ya sea pues en algún corte de una rama, o tal vez también se puede denominar tocón al rastrojo cuando se corta y se deja algún residuo del fuste ahí. Trabajo en alturas, pues como lo dice la definición aquí, es simplemente cualquier actividad o desplazamiento que se realice después de dice aproximadamente igual o mayor a los 1.5 metros con respecto al plano horizontal o inferior al más próximo. Tronco, tallo central leñoso fuerte y macizo de los árboles y arbustos. Zona de servidumbre. Es una franja de terreno que se deja sin obstáculo a lo largo de una línea de transporte o distribución de energía eléctrica como margen de seguridad para la construcción, operación y mantenimiento de dicha línea. Entonces sabemos que la servidumbre pues en sus distintos tipos de tensión tienen también sus medidas, ya más adelante lo vamos a ver. Corte trasero, corte del fuste del árbol que se realice en la posición trasera de la caída planeada del derribo del árbol, o es ya el corte pues definitivo que se le da a la boca del árbol cuando se va a talar. Zona de escape, área escogida por la persona que realizará la tala. Esta es el área a la que se dirigirá inmediatamente después del corte trasero que se ha hecho y el árbol ha comenzado a caer. Entonces se identifica como una zona de escape la dirección contraria a la caída del árbol. Zona de peligro, área donde posiblemente el árbol caerá, o sea, donde se proyecta la caída. Entonces es la zona de peligro que debe ser despejada y asegurada, pues en el caso de que implique vías o un transeúnte curioso, entonces se debe delimitar el área. Bueno, vamos a ver algunas generalidades. Actualmente la empresa de energía del Bajo Putumayo cuenta con un permiso ambiental, la resolución 0665 del 24 de mayo del 2019, otorgada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía, Corpo Amazonía, que es el ente
autoridad ambiental aquí en el Putumayo para realizar las actividades de podas. Las actividades y técnicas de mantenimiento de especies y árboles se realizan teniendo en cuenta las condiciones de riesgo que presenta el individuo con la infraestructura eléctrica. Este permiso pues cuenta con un tiempo de 5 años y todos sabemos que tenemos un inventario forestal el cual debemos cuidarlo, hacer este proceso sostenible, cuidando al medio ambiente y cuidando los árboles que están en custodia de la empresa de energía. Entonces, estas son las generalidades. Entonces hay muchas condiciones que debemos cumplir que están dentro de esta resolución. Entonces aquí hay una de ellas que dice establecer la disposición relativas a la prevención de accidentes de enfermedades laborales, dando cumplimiento hacia lo establecido en el decreto 1072 de 2015. Este decreto es muy importante ya que aquí describe todos los tipos de aprovechamiento forestal que se aplican. Hace poco tiempo pues el ingeniero Andrés Valencia, el profesional ambiental, estuvo dando un video acerca de este decreto o acerca de los aprovechamientos forestales. Entonces ahí ustedes pueden encontrar qué clase de aprovechamientos hay y qué diligencias se pueden hacer para requerir y hacer esto mismo, ¿no? Analizar el trabajo de manera sistemática e integral, incluyendo la seguridad, la calidad y la eficiencia, centrando el control de los riesgos a las personas, los equipos, materiales y el medio ambiente. Facilitar el entrenamiento o capacitación de los trabajadores. Entonces aquí vamos a ver de manera rápida el ítem número 5, que dice elementos y equipos de seguridad en emergencias. Entonces, casco dieléctrico con barbuquejo, 3 puntos de apoyo, careta, que es simplemente pues es la protección que se debe tener para hacer el uso de la motosierra o la podadora. Gafas de seguridad claras y oscuras, pues según el brillo del sol pues nos permite utilizar, ¿no? Protector auditivo de copa, que son los tapaoídos que van en forma como de diademas. Y también existen el protector de oído de inserción, ¿no? Los dos. Protección respiratorias contra polvos, ya que hay pues partículas que se desprenden al accionar la máquina sobre un determinado árbol leñoso, entonces se pueden desprender partículas y hay cierto tipo de árboles que pueden ser irritables. Muchos sabemos, puede tener una savia que sea irritable. Elemento del sistema de protección de caídas, que pues aquí está la descripción de lo que lo compone. Ya ustedes tienen conocimiento de eso, que es el arnés, la linga, del procedimiento, banda de anclaje, conector de anclaje, todo lo que tiene que ver pues con los elementos de protección contra la caída, que es la misma línea de vida. Botiquín de primeros auxilios, pues que siempre debe estar ahí. La férula espinal larga, protector auditivo de inserción, que arriba lo dice también. Herramientas, materiales y equipos. Escalera de extensión de fibra de vidrio, pues porque esta cumple con las condiciones de que es dieléctrica. Bastones luminosos en el caso de que se requieran en algún tipo de señalización en las vías principales y ya sea oscuro, pues es importante el uso de estos bastones. Las camionetas, pues que obviamente hacen parte del equipo y pues, es donde se transporta el personal. La grúa, el brazo articulado sobre el camión con canasta, que es un equipo fundamental a la hora de la ejecución. La motosierra, obviamente. Podadora de alturas, machete, pérdida de extensión de eléctricas rígidas, iluminación portátil, planta eléctrica, cuerda o ayudadores para desviar las ramas o troncos, aparejos dobles y triples,
diferenciales o polipastos, conos reflectivos, aviso de señalización, cinta de señalización, kit de rescate certificado con uso de polipasto, kit de rescate certificado con línea de vida, radio de comunicación. Vamos ahora sí a entrar ya de manera más específica a lo que son las descripciones de las actividades. Entonces, actividad número 1. Planificación de la actividad de mantenimiento de servidumbre, poda y tala y limpieza de rastrojo. Esta planificación de la actividad acorde con los lineamientos definidos en los documentos. Estos documentos hacen parte pues, del área de mantenimiento, el protocolo de diagnóstico y planeación y organización de trabajos. Lo que simplemente es la planificación del mantenimiento que se aplica pues a las líneas de baja y media tensión que realiza la empresa, en el caso pues de los contratistas de las líneas de alta tensión. Entonces debe tener una planificación, un cronograma de trabajo que se debe lograr establecer, y pues aquí miramos quiénes son los responsables de este proceso, que es el ingeniero analista de mantenimiento y coordinador técnico de mantenimiento. Entonces es poder como proyectar, planificar ese trabajo que va a realizar el personal de mantenimiento. Igual yo creo que también aquí cabe resaltar que la información que suministre el personal de mantenimiento, tanto como el supervisor forestal, a la hora de identificar puntos críticos, pues también haría parte de esta planificación. Entonces el punto 1.2 dice: garantizar al personal técnico se realicen las inspecciones para identificar los árboles a intervenir en las áreas donde la EDP tiene las líneas de alta, media y baja tensión, identificar si requiere trabajar con escalera, brazo grúa o a nivel del suelo, la desconexión del circuito, arranque o exposición para realizar el mantenimiento de servidumbre. Es importante tener mucho el apoyo en el personal de mantenimiento, y pues tanto como los jefes, que es el ingeniero, o los responsables, que el ingeniero analiza el mantenimiento, el coordinador, para tener todos los equipos a disposición de qué es lo que se requiere o las condiciones que se deben hacer ese trabajo. Entonces, en el caso que se necesite desconexión, en el caso que se necesite el brazo grúa o se necesite algún tipo de polipastos o poleas, entonces es necesario brindar la información a los responsables para que así mismo se planifique y ellos deleguen pues, su líder de cuadrilla y se pueda planificar bien el trabajo. Entonces aquí hay un punto, el 1.3 dice: antes de intervenir el arbolado se debe hacer acercamiento con la comunidad, el sector donde se realice la actividad de mantenimiento de servidumbre, contar con los permisos de propietario de acuerdo pues con un formato que nosotros manejamos, que es un acta de permiso de autorización de poda o tala de árboles. Cuando se requiera la autorización de Corpo Amazonía, pues en el caso de tala se debe tener la autorización ambiental. El responsable pues es el profesional ambiental, el supervisor forestal, aquí también incluye el coordinador de mantenimiento y el jefe de cuadrilla, ya que estos pues son los que le suministran la información al profesional ambiental, y así mismo el supervisor forestal es quien debe hacer el diligenciamiento de este debido permiso. Pues en el caso de que se pueda dar apoyo, pues no estaría mal. También el personal de mantenimiento puede también, pues en el caso de que se pueda, ¿no? Ayudar a ubicar a las personas y pedir la autorización, ¿no? En el caso de peticiones, quejas y reclamos, punto 1.4, referente a la vegetación que se interfiere con la red eléctrica, se realizará la visita en conjunto con gestión ambiental y área de mantenimiento para definir el concepto técnico o negar o dar viabilidad a la intervención. ¿Qué es lo que comúnmente hacemos? Que cuando llega la PQR a nuestra área, pues se habla también con el área de mantenimiento para dar un concepto técnico en conjunto. Entonces tanto como la parte ambiental y la parte de mantenimiento pues llegan en un acuerdo para la ejecución y la programación en el caso de pues, que se le dé viabilidad, y en el caso de que no lo requiera,
porque hay unas condiciones cuando no se requiere, que ya el ingeniero hizo un video sobre eso, donde no se aplica pues la petición que hace y reclamo referente a la vegetación. Entonces dice, las actividades que no son programadas y son catalogadas como emergencia por motivos de prevención de riesgos eléctricos, se procederá a realizar las acciones de mantenimiento. En primera instancia se debe realizar la poda. La tala solo se ejecutará cuando el árbol presenta estados fitosanitarios inadecuados, desgarros o esté caído e inclinado sobre la red eléctrica. Entonces sabemos que hay casos donde hay fuertes vientos, donde tal vez el fuste se ha fracturado y ya el árbol está vencido, está desraizado o erosionado hacia la línea. Entonces en esos casos pues se procederá a hacer y se ejecutará, pero solo en esos casos de emergencia, cuando no es programado. Bueno, vamos a ver el punto 2, preparación de herramientas. Entonces el grupo de trabajo debe alistar todas sus herramientas acorde a la inspección y determinación de controles previo análisis de condiciones del área de orden de trabajo de los árboles a intervenir. Eso pues ya se encarga el personal ejecutor, el líder de cuadrilla y las personas pues que hagan parte de la cuadrilla. Información a propietarios del predio. Punto número 3. 3.1. Cuando se vaya a intervenir un árbol, se informará al propietario o al representante de la propiedad la actividad que se va a realizar. Esto es importante hacerlo, ya que pues, puede evitar algún tipo de conflicto con el propietario o el administrador de ese predio, pues para que no se vaya a presentar algún problema, que hay muchas personas que son muy delicadas con su propiedad privada y así haya o exista un permiso, es bueno informar a la persona que se estará realizando esa actividad, ya pues cuando se comprende dentro del predio, ¿no? Pues obviamente cuando está a orilla de carretera fuera del predio no creo que haya necesidad. Entonces aquí dice que los responsables son el jefe de cuadrilla y el supervisor forestal. Nota 1. Aplica cuando se ingresa en áreas que hay presencia de propietario o delegado. Aquí está la aclaración. Punto número 4. Verificar la seguridad del área de trabajo, herramientas, equipos y del individuo a intervenir. Entonces, según la orden de trabajo suministrada por el coordinador de mantenimiento, antes de intervenir se debe identificar el área de las condiciones de la especie a intervenir. De igual manera se debe registrar los datos del individuo, nombre vulgar, altura total y nivel de tensión. Esto es importante pues para el mismo desarrollo de la actividad, tener en cuenta todo este tipo de condiciones en el contexto donde se ejecute el mantenimiento o la intervención de ese árbol. Punto número 4.2, bueno, aquí dice que los responsables es el coordinador de mantenimiento y el jefe de cuadrilla. Entonces dice realizar el análisis de riesgo, permiso de trabajo o lista de verificación integral en el acuerdo, que es un formato que se maneja del manual operativo sistema de control de trabajo. Seleccionar herramientas a utilizar y realizar el preoperacional acorde, pues estos son los formatos de seguridad y salud en el trabajo, que se deben tener en cuenta pues antes de realizar una actividad que es para cumplir con los protocolos de seguridad y salud en el trabajo. Punto 4.4 dice verificar el acercamiento del árbol a la red eléctrica si cumple con las distancias mínimas de seguridad frente a partes con tensión. Entonces verificar si hay algún acercamiento o un contacto directo. Verificar el acercamiento del árbol a la red eléctrica si cumple con las distancias mínimas de seguridad frente a las partes con tensión. Verificar el estado físico del árbol, que sus raíces estén estables, el fuste no esté podrido, el grosor del árbol pueda soportar el peso del trabajador y la escalera. El estado fitosanitario, que no presente enfermedades, el estado de pudrición del fuste y ramas. Es importante pues para prevenir cualquier tipo de accidente, ¿no? Que el árbol
cumpla con las condiciones físicas y también fitosanitarias. Física la cuestión de que el grosor del fuste pues, pueda soportar al trabajador y a la escalera. Verificar el árbol, que no haya peligros biológicos o presencia de aves o animales, en el caso de las abejas o avispas o víboras o serpientes. Punto 4.6. Antes del ascenso, verificar el estado del clima, que no se evidencie lloviznas o lluvias fuertes o vientos. En el caso de especies vegetales que estén haciendo contacto directo con la red eléctrica, solicitar la desenergización. Entonces, cuando haya un contacto directo, no se puede hacer la intervención hasta desenergizar esa rama o ese árbol, desenergizar la línea eléctrica. O sea, pues, porque sabemos que las especies vegetales contienen agua y ellas también son conductoras, entonces ellas también se energizan. Entonces, por eso se debe desenergizar para evitar algún tipo de accidente. Para las actividades programadas, cuando se requiera intervenir un individuo en una vía pública y se prevea desde la planeación la necesidad de hacer cierre de vía, se gestionará el debido permiso con la Secretaría de Tránsito y Transporte. Para las actividades no programadas que se requieran, el cierre de vía se debe informar vía celular a la Secretaría de Tránsito y Transporte, que se debe garantizar la señalización del área y los controles de seguridad. Nota 3. Cuando se identifique fauna en los árboles, solicitará el apoyo a gestión ambiental para brindar asesoría en la actividad a realizar para minimizar y mitigar los impactos ambientales. Entonces, de hecho, el personal de mantenimiento ha sido muy juicioso con esto y en muchas ocasiones me han llamado para atender pues, este tipo de casos, ¿no? Cuando hay fauna, aves o abejas, y se hace el debido procedimiento. 4.3. Inspección visual en el sitio de trabajo. Verificar visualmente posibles condiciones en el sitio de trabajo que puedan ocasionar daño, como explosivos, munición sin explotar, evitar golpear o manipular objetos extraños que se encuentren en el sitio de trabajo si se conocen que en el sitio se presenten posibles explosivos, informar de inmediato al jefe encargado y al supervisor de la actividad. Como sabemos que pues estamos en un territorio donde se vivió un conflicto armado, pues se pueden cumplir estas condiciones. Antes de iniciar la actividad se debe delimitar y señalizar el área de trabajo con información preventiva e informativa. La señalización debe estar en el corredor del trabajo. La intervención en el sector urbano se debe designar un guarda de seguridad que restrinja el paso de los peatones durante el corte y caída de material de poda, que también pues, se debe cumplir con este tipo de condiciones. Entonces dice que aquí es el jefe de cuadrilla, los responsables y el equipo ejecutor. Vamos con el aislamiento y señalización del área. Pues aquí hay una figura de cómo se debe hacer. Ascenso y descenso de escalera y ascenso y aislamiento de equipos con ayuda de grúa, brazo articulado sobre camión con canasta de ascenso con escalera. Para el ascenso y descenso con escalera y trabajo en el camión con las canastas, remitirse a los protocolos de trabajo seguro en alturas, pues que están aquí, y pues ahí encontrarán la descripción de qué condiciones y qué protocolos se deben llevar a cabo pues para poder hacer este tipo de ascensos. Corte de ramas con podadora de alturas o motosierra. Entonces dice el punto 7.0, dice: para realizar podas de despeje de piso se debe evaluar que no ocasione daños a bienes ajenos de la empresa o persona en su caída. Todas las ramas que se encuentren en contacto directo con las redes no se pueden podar con tensión, por lo tanto se deberá solicitar la desconexión del fluido eléctrico.
ya lo habíamos dicho anteriormente y el por qué. Si la caída de las ramas no genera posibles daños, se pueden realizar el corte sin asegurar en 3 pasos, como se verifica en la figura número 2, pues que simplemente es la metodología de un corte en 3 secciones o en 3 pasos, que ya ustedes la conocen, que es pues que se hace un primer corte antes de la axila de la rama, y después se hace otro corte más o menos a unos 5 centímetros, y ya el último corte se hace pues con el fin de dejar el muñoncito o el tocón. Para realizar corte de ramas largas o gruesas, en lo posible tratar de estar por encima de esto. Al realizar el corte, esto evitará posibles lesiones ante la caída. Entonces, obviamente, si está en la proyección de caída, ese es el área insegura o el área de peligro, entonces ahí no debemos estar en la proyección de la caída bajo ninguna circunstancia. Cuando se trabaje con obstáculos por debajo de la línea de caída de las ramas, estas se deben asegurar con ayuda de cuerda y sujetarlas con otra rama que se encuentre a mayor altura. O sea, si la rama cumple con las condiciones, obviamente, si es gruesa, se podrá usar como pluma, digámoslo así, para dirigir la poda y el desprendimiento de esa rama, ¿no? La rama superior debe encontrarse fitosanitariamente bien, es decir, debe garantizar la estabilidad y el soporte, como lo estaba diciendo, requerido, identificando su resistencia sobre la rama que se está cortando, se está extrayendo. Esto se realizará con el fin de evitar daños a la propiedad privada y a los activos de la empresa. Para realizar, dice los siguientes pasos: posiciónese y realice el corte o hendidura debajo de la rama. Corte por encima en el mismo eje del corte 1 en el sentido opuesto. La rama rompe en el filo de la madera cuando el corte 2 alcanza el nivel de corte. Esto pues con el fin de que no haga un pivote, sino que quede estable la rama. No hay arranque, la rama cae derecha sin pivotear. Eliminación, lo que yo acabo de decir, eliminación del resto de la rama sin riesgo del arranque. O sea, eso es para evitar también el desgarre, ¿no? 7.4 se debe evaluar que todas las ramas a cortar caigan sobre las redes energizadas o no. Si es posible que esto suceda, la rama deberá asegurar para cambiar su trayectoria de caída o cortarse en secciones para que no afecte al trabajador o al fluido eléctrico. Entonces, en lo posible, pues que las ramas no caigan encima de la línea. Para realizar podas se debe tener en cuenta las distancias de seguridad de la norma vigente, pues que están establecidas las distancias de seguridad en el reto, que más abajo lo vamos a ver. Al realizar podas en grúa desde la canasta, las ramas que presentan peligro en el momento de caída se puede asegurar desde la canasta con cuerdas y nudos indicados en la figura 8. Antes de realizar las podas con el servicio de grúa con canasta, se debe realizar la inspección preoperacional del vehículo. En el caso de que las ramas a podar sean demasiado grandes y se dificulte realizar el corte en 3 pasos, se debe proceder a cortar por secciones. Entonces aquí está un poquito más explicado por si teníamos dudas de cómo se realizaba el corte. Entonces se dice 3 secciones, sencillo, porque se interviene primero, pues como podemos ver aquí está amarrada con la cuerda. Entonces se corta más o menos a un 40% de lo que es la rama, y se hace un corte más o menos de 5 a 8 centímetros cerca, encontrando pues el mismo nivel con el otro corte para que se desprenda.
entonces aquí simplemente se desprende y se evita el desgarre. Y el tercer corte ya es el corte para dejar el tocón, para que el árbol pueda sanar más fácilmente. Entonces dice, el corte de las ramas pequeñas se debe realizarse por fuera del collar de la rama con el fin de agilizar su cicatrización. Entonces no se puede dejar como un boquete aquí, perdónenme la expresión, porque se facilita de que el árbol se deteriore porque le entraría agua. Se debe dejar con un ángulo de caída, no debe ser un ángulo contrario, sino un ángulo que permita pues que el agua pueda drenarse y no se estanque cuando se hace el corte, y eso para facilitar la cicatrización. Los árboles son muy sabios, ellos tienen sus maneras de cicatrizar solos, entonces hay que ayudarles un poco. Antes de ascender al árbol nota 2, se debe tener en cuenta el ítem número 4, del 4.3 al 4.6, que pues ahí mirábamos nosotros las condiciones físicas y fitosanitarias del árbol y también el contexto donde está el árbol. Cuando sea necesario se usará el serrucho de poda con ayuda de pérdiga para alcanzar las ramas altas. Esto realmente pues fue una invención del mismo personal de mantenimiento, una herramienta muy útil a la hora de hacer ciertas podas. En el caso de las palmas, entonces se implementó la pérdiga y el serrucho. Vamos al punto número 8, que es la tala del árbol. Cuando el árbol, por su tamaño y grosor, presente riesgo, se debe identificar el árbol a talar. Cabe resaltar que, como lo decíamos anteriormente, cuando se va a talar un árbol, ya sabemos que debemos contar con la autorización ambiental para hacerlo y también con el permiso del propietario para hacerlo. Y pues en el caso de tala por emergencia, ya cuando el árbol esté derribado o esté ya en condiciones muy precarias donde representa un riesgo inminente, pues se deberá informar al área ambiental para pues, y también con el coordinador de mantenimiento pues para tomar las respectivas decisiones acerca de esos tipos de árboles con riesgo inminente. Entonces seguimos aquí en este punto, dice evaluar e identificar el direccionamiento del árbol teniendo en cuenta el estado de inclinación del suelo, estado fitosanitario. El estado de inclinación, pues aquí no lo dice, pero también el estado de inclinación del fuste. O sea, el estado de inclinación tanto natural del fuste y también el estado de inclinación del suelo. Porque pues sabemos que la inclinación del suelo influye mucho en la trayectoria de una caída, tanto la inclinación del fuste también y de la copa también, porque hay una inclinación de copa, de fuste y de copa, porque puede ser que el fuste esté inclinado a la derecha, un ejemplo, y la copa esté inclinada a la izquierda. Entonces todo este tipo de inclinaciones se deben tener en cuenta, y también la inclinación del suelo, el estado fitosanitario. Obviamente viviendas o construcciones civiles que estén cerca de la trayectoria de caída, líneas eléctricas y vías, y pues determinar las funciones del personal que esté ejecutando esa tala. Realizar la adecuación del terreno eliminando troncos, ramas o cualquier obstáculo que impida una ruta de escape segura. Entonces se debe adecuar todo en el caso de que pues toque correr, pues haya una ruta de escape libre. Analizar la trayectoria de caída del árbol asegurando que el posicionamiento del trabajador que realice la tala se encuentre fuera de la línea de peligro. En el caso de que el árbol presente obstáculos y pueda ocasionar el cambio de la trayectoria de caída, se deben asegurar con polipastos. Puede pasar de que exista otro árbol cerca donde se esté talando el árbol y pueda causar alguna desviación. Entonces, para hacer una tala dirigida se debe pues asegurar con polipastos para hacer esa tala. Instalar un polipasto o polea sujetando el árbol por encima de la mitad con otro árbol que se encuentre en la dirección de la caída
y resistente de acuerdo a su DAP, diámetro, altura del pecho e inspección visual. Se debe tensionar la cuerda con la finalidad de ayudar a desviar el árbol hacia la dirección decidida por el ejecutor. Para la instalación del polipasto, seguir los pasos del ítem número 9, pues que ya lo vamos a ver. Realizar el corte del árbol según la siguiente figura. Entonces aquí miramos cómo se debe hacer la boca del árbol. Pues este corte es un corte recto perpendicular al suelo, y este corte es un corte a 45 grados, y el corte trasero debe ir pues un poquito más alto que este, pero también en línea recta a encontrarse con el corte final, para que pues se aplique pues la tala dirigida hacia donde le abrimos la boca o el boquete. Dice: para árboles que se encuentren a altura superior a la línea eléctrica se debe desenergizar con el fin de prevenir riesgos eléctricos. Es importante aplicar las 5 reglas de oro. Evitar que el personal se ubique en la dirección de caída del árbol con una distancia mínima de 2.5 veces su altura. Entonces debemos estar casi al triple de distancia de la caída del árbol, de lo que mida el árbol de altura total. Debemos estar a una distancia casi triple, 2.5 veces. Entonces ubique la cuerda en lo más alto posible con ayuda de la pértiga por encima de una rama del árbol, teniendo en cuenta el estado fitosanitario de este. Si el árbol no tiene una bifurcación de copa, se debe acceder a la cuerda alrededor del árbol desde el piso. Entonces para poder hacer un direccionamiento o una tala dirigida, debemos asegurar la cuerda, pues aquí dice que en el punto más alto, obviamente donde el estado fitosanitario también lo permita, porque hay árboles que tienen la copa podrida, entonces no podríamos agarrarnos de ahí, sino teníamos que agarrarnos de un punto que esté sano y donde la cuerda tenga firmeza para así mismo hacer la fuerza para dirigir el árbol. Entonces desde el punto más alto, para poder darle dirección en él. Instalación de polipastos para la tala de árbol. Dice: ubique el árbol seguro e instale la banda de anclaje y el polipasto donde se tensionará para direccionar la caída del árbol a talar. De no ser posible el uso de la banda de anclaje, utilice una manila que soporte la tensión a generar en cada uno de los extremos, que realice un nudo técnico que más se facilite según el análisis realizado. Entonces la instalación de estas poleas o polipasto, como podemos ver aquí hay un ejemplo claro, ¿no? Entonces imaginemos que este es el árbol a talar, este es el árbol que usamos como punto para hacer la fuerza. Entonces la fuerza debe ser contraria en la dirección donde el trabajador esté haciendo alar, o sea, donde él está alando, para que así mismo en la trayectoria pues el trabajador no tenga riesgo. Vamos con otra descripción. El punto 9.3 dice: instalar el polipasto en el extremo de la cuerda ubicada en el árbol a talar y en el extremo de la cuerda a direccionar la caída del árbol, teniendo en cuenta la tensión que se realizará. Asegurar que al momento de la tensión la polea no se gire, o sea, no se troquen, pues para que se cumpla con su función. Para realizar la tala o corte con la motosierra, se deben seguir las instrucciones de acuerdo con las indicaciones del encargado jefe de cuadrilla, sin perder de vista el árbol antes de la caída. Cabe mencionar que, y agrego algo, que cuando se abra la boca del árbol, se debe en lo más pronto posible
realizar la tala, obviamente de manera segura. No se puede dejar árboles con boca abierta porque algún fuerte viento o si el estado físico del árbol o fitosanitario no es bueno o la inclinación es demasiado pronunciada, pues se puede producir este río. Entonces, apenas se abra el boquete, entonces en el menor tiempo posible, pues que se cumpla con las condiciones, realizar el corte trasero. Tensionar el polipasto para evitar que el árbol se caiga al momento de realizar el corte direccionado. Realizar apertura del corte direccionado. Realizar el corte de la tala de acuerdo con el personal para darle tensión al polipasto hasta que el árbol caiga en la dirección deseada. 9.6 continuar en el punto 10.2. Bueno, entonces vamos a ver aquí el número 10, que es la limpieza de rastrojo en las servidumbres de 34.5, 13.12 y la baja tensión, que es 220 y 110. Para realizar la limpieza de rastrojo se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. Entonces, en el caso de la línea 115, debe tener el despeje de 32 metros máximo y el de 34.5, 22 metros de despeje, 13.2, 12 metros de despeje y 110 y 220, 6 metros de despeje. De acuerdo a este tipo de actividad se emplea la herramienta tipo machete, porque ya estamos hablando de rastrojo, o sea de brinzales y latizales técnicamente, porque pues cumplen con esas condiciones, con esa clasificación. Dice, se emplea el machete, debe mantener a una distancia prudente con el compañero que ejecute la actividad con una distancia mínima de 3 metros, tener en cuenta para el corte con machete. Entonces, cuando la vegetación rastrojo lo permita, se realizar el corte de adentro hacia afuera. O sea, la proyección de la herramienta debe ser de adentro hacia afuera. Cuando la vegetación de rastrojo no lo permita, para personas diestras en el corte puede realizar de afuera hacia adentro y el pie izquierdo debe estar atrás, y para personas zurdas el pie de derecho debe estar atrás. Entonces, según pues la mano dominante, aquí describe la posición del cuerpo a la hora de ejecutar la proyección de la caída, de la ejecución del machete. En el momento de intervenir el rastrojo, tratar al máximo de no dejar tocones con una tolerancia máxima de 30 centímetros de altura. Nota número 1. Las especies que sean manejables con el machete, los tocones deben ser máximo a 30 centímetros. En el caso que lo requieran, emplear la podadora o motosierra para disminuir los tocones. Entonces, pues aquí están los responsables, que es el jefe de cuadrilla y el personal ejecutor. Recomendación: al momento de realizar el corte con el machete, en el caso que el contexto, topografía, inclinación del suelo, vegetación donde se desarrolla la actividad lo permitan, mantener una inclinación de 45 grados hacia el suelo para evitar posible accidente por la proyección de la herramienta. Sabemos que un machete o una rula se puede soltar de la mano, entonces si trabajamos de adentro hacia afuera con esa inclinación de 45 grados, pues vamos a garantizar que ese corte se haga hacia el suelo, digámoslo así, la proyección sea hacia el suelo, como lo dice ahí, ¿no? En el caso que el contexto, topografía, inclinación del suelo, pues lo permita, porque yo sé que hay vegetación muy tupida, digámoslo así, muy densa, o también el suelo estemos trabajando en unas pendientes, entonces en algunas condiciones pues no se puede cumplir, pero
pero la recomendación es siempre tener la proyección de adentro hacia afuera, inclinado hacia el suelo. Para actividades de podas, cortar las ramas gruesas según consideraciones por peso y tamaño de la rama. En zonas urbanas, todo el material vegetal debe ser ubicado en el vehículo asignado para trasladar al centro de acopio de la EDP. En zonas rurales, con la autorización del propietario, los residuos vegetales deben ser cortados en pequeñas partes y o dimensiones solicitadas por parte del propietario. Es muy importante cumplir con este ítem, ya que pues, se ha presentado algún tipo de conflicto. Sabemos que la comunidad es un poco delicada con sus propiedades y entonces, como decimos coloquialmente, no podemos dar papaya. Entonces a lo que más nosotros podamos hacer, sobre todo en sitios donde transiten animales o transiten personas, sí dejar bien repicado este tipo de vegetación para evitar cualquier accidente o incidente con las comunidades o con animales domésticos. Entonces ahí agrego eso. Vamos con el punto 10.2. Para la actividad de talas, cortar en dimensiones según la solicitud del propietario. Si el propietario no le interesa el tronco del árbol, se debe proceder a cortar de 50 a 1 metro según las dimensiones del árbol. Obviamente pues hay árboles muy con una circunferencia muy grande, entonces pues se debe tener en cuenta eso. En zona de puerto así se ubicará los residuos del material vegetal en predios de la BDP ubicado en el kilómetro 5 o salida a Santa Ana. Sabemos que hay en estos momentos pues hay un lote que queda muy cerca aquí al predio de la BDP en el cual se están depositando esos residuos vegetales. En zona de Valle del Guamués se ubicarán los residuos vegetales en el relleno sanitario. En zonas rurales se ubicará adecuadamente y de forma lineal en el área intervenida. Entonces voy a agregar otra cosita. Los residuos vegetales no pueden quedar en fuentes hídricas. O sea, tratar al máximo de en fuentes hídricas no dejar residuos vegetales, ya que eso pues puede alterar las condiciones del agua, y si tal vez hay algún propietario o alguna persona puede colocar alguna querella por eso. Entonces no dejar los residuos vegetales dentro de las fuentes hídricas, sino alejarlos de ahí, cortarlos en las dimensiones más manejables para su debida, pues para que ellos se degraden naturalmente y pasen a ser parte del suelo. El personal forestal realiza la verificación en campo y diligencia en formato, registro de podas o talas que competen en las actividades de mantenimiento de servidumbre y corredores de línea. En el caso que las actividades corporativas sugieran la necesidad de intervenir el recurso forestal en actividades distintas. El área de gestión ambiental solicitará el apoyo al área de mantenimiento en la revisión de las especies intervenidas y el diligenciamiento de los formatos respectivos, de tal manera que se garantice la continuidad del proceso. Dicha solicitud de apoyo se hará mediante lo establecido en el procedimiento, solicitud de recursos de área de mantenimiento. Entonces, es un informe que se hace mensual, el cual se registran todas las intervenciones que el personal de mantenimiento lo hace. El personal de mantenimiento maneja un formato en el cual registra las especies que han intervenido. También le facilita la ubicación, el arranque, el circuito, la vereda o un PA, y en el caso de que tenga código el árbol, el código, en el caso de que se puedan tomar coordenadas, las coordenadas. Entonces ya se procederá, el inspector forestal irá allá a hacer su debida inspección. Esta información debe ser enviada al profesional ambiental los primeros 5 días de cada mes para llevar la trazabilidad de las podas o talas en base de datos, para proceder a informes del cumplimiento para remitir a la Corpoamazonía de acuerdo a lo establecido
en el plano autorizado. Entonces esto también puede hacer parte del cronograma de lo que ustedes proyectan hacer en esa semana. Ya asimismo se puede recoger la información para así digitalizar y ya pues almacenarla en los debidos formatos. Vamos a ver este punto 8. Criterios operativos. Uso de cuerdas pérdigas para el aseguramiento de ramas. Cuando se realicen podas en árboles que tienen cercanía a infraestructuras o ramas cerca de la línea eléctrica, se debe tener en cuenta la caída de las ramas, proyectando el efecto que pueda ocasionar al caer, dañar la línea eléctrica o la infraestructura o vehículos o personas. Como primera medida, se debe usar la cuerda ajustándola a la rama y que tenga soporte con otra rama de mayor altura, con la finalidad que al caer se pueda direccionar o evitar la caída en su totalidad. Es adecuado usar la pérdiga con el fin de darle mayor direccionamiento a la rama, siempre y cuando se observe el riesgo de que la rama se direccione durante el corte inadecuadamente, poniendo en peligro la integridad de las personas, líneas eléctricas, vehículos, etc. Entendiendo que la pérdiga solamente será utilizada para direccionar, más no para ejercer fuerza por el levantamiento o caída de las ramas. En el caso del árbol que su diseño no permita ajustar la rama con una cuerda, es adecuado usar la pérdiga o extensión dieléctrica rígidas, que se deben verificar que no haya presencia de línea eléctrica de ramas inferiores, evitando que al caer la rama y la pérdiga queden atrapadas entre la cuerda o rama, que se fracture, generando daños a los activos de la BP. Se debe verificar en sitio la mejor estrategia a implementar según condiciones encontradas. El uso de pérdigas es solo para direccionar ramas cuando se caen o cuando la motosierra podadora de alturas queden atrapadas bajo el corte de las ramas. Las ramas que no puedan ser botadas con seguridad deberán ser bajadas con una soga, o sea, pues que no queden en el suelo, sino que queden atrapadas en la copa, deben ser pues bajadas con cuerdas. No dejar ramas cortadas en un árbol, toca pues bajarlas en el suelo. Se puede condiciones para retiro de vegetación sobre la red eléctrica. Se puede retirar la vegetación que se encuentre sobre la red, ya sea de alta o media tensión o baja tensión, teniendo en cuenta si la red está energizada o desenergizada. Las ramas que caigan en la red eléctrica energizada en baja tensión se pueden retirar con el uso de pérdiga dieléctrica y guantes dieléctricos si son de bajo tamaño y peso. Se debe aplicar las 5 reglas de oro si el circuito se encuentra desenergizado, y se utilizarán cuerdas según el peso o la rama de vegetación sobre la línea. Aplicando las 5 reglas de oro en alta y media tensión, se puede retirar la vegetación que caiga sobre la red usando pérdiga o cuerdas, siempre y cuando ésta se encuentre desenergizada. Recomendaciones generales en podas o tala de árboles. Técnicas para talar. Cuando un árbol debe ser removido, existen muchas cosas que deben considerarse antes de cortarlo. Asegúrese que sus compañeros de trabajo y todas las otras personas se mantengan a una distancia equivalente a 2 veces la altura del árbol. Si el árbol va a caer cuesta abajo, incrementar la distancia dependiendo del nivel del suelo. Mire si hay bardas de edificio o cables eléctricos y evite talar hacia ellos. Trabaje solo cuando haya un buen clima, nunca trabaje con viento fuerte, relámpagos, lluvia o cuando haya poca visibilidad. Inspección del árbol. ¿Está el árbol inclinado hacia alguna dirección? Hablamos de la inclinación del fuste. Esto jugará el papel más importante con respecto a la dirección en la que caerá el árbol. Revise el tronco, donde se harán los cortes, para ver si hay nudos, grietas o señales de pudredumbre que puedan estropear la operación de la tala.
Asegure de que el árbol no tenga ramas o bejucos entrelazados con otro árbol. Si es así, deberá ser separados antes de talarlo. También inspeccione la copa del árbol para ver si habrá algún material que se pueda quebrar o desprender cuando el árbol caiga. Pode cualquier rama baja que esté en su camino, localizando áreas de escape. Entonces, antes de empezar a cortar, usted debe determinar su área de escape. Esta es el área en la que se dirigirá inmediatamente después del corte trasero se haya hecho y el árbol ha comenzado a caer. Para localizar las áreas de escape, usted debe primero determinar las zonas de peligro. 2 zonas de peligro pueden ser determinadas y deberán ser evitadas para prevenir las lesiones serias o la muerte. La primera zona de peligro está localizada en el semicírculo desde la mitad del diámetro del árbol hacia la dirección de la caída. La segunda zona de peligro es un cuarto del diámetro del árbol y está localizado en la dirección opuesta a la caída prevista. Los taladores del árbol deberán evitar estas zonas de peligro. En áreas de escape, las áreas de escape están entonces localizadas entre las zonas de peligro. Siempre retírese a una de estas áreas cuando el árbol empiece a caer. Entonces, aquí podemos ver la zona de peligro donde esté la dirección de la caída. Puede que el árbol, ya por la inclinación del suelo o la inclinación de la copa, coja en el sentido contrario. Entonces, la persona que esté dando el último corte trasero tiene estas 2 áreas. Y el personal también debe estar ubicado en esas 2 áreas para evitar pues algún tipo de accidente, lesión o muerte. Bueno, ¿cómo ejecutar el corte? Existen 3 partes claves para una caída exitosa. La bufanda. La bufanda es una muesca que se corta en el árbol haciendo un corte arriba y un corte abajo. Existen 3 muescas comúnmente usadas que pueden construir una buena bufanda. La bufanda es importante porque controla la dirección de la caída. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo más adelante. Bisagra de madera. La bisagra de madera es una parte del árbol equivalente a 1/10 de su diámetro que se deja sin cortar. Sirve como una bisagra después de que el corte final se ha hecho para empujar el árbol hacia la dirección prevista en la caída del corte trasero. El corte trasero es con el corte final y ayudará a liberar la madera hasta la bisagra de la madera para facilitar la caída del árbol. Entonces, esta es la bisagra que la podemos observar y donde debe ser ejecutado el corte trasero. Tipo de muesca. Entonces, nota, las muescas pueden ser a cualquier altura del árbol, pero siempre empiezan a suficiente altura para permitir espacios para completar los 3 cortes. Obviamente hay árboles que tienen un diámetro muy grande, entonces se puede necesitar algún tipo de plataforma para hacerlo, pero entonces debemos tener en cuenta la altura en la que se van a hacer los cortes. Muesca convencional. El corte hacia abajo en un ángulo de 45 hasta 1/4 y 1/3 del diámetro del árbol. El corte superior, El corte superior 1/3 y el corte abajo con un ángulo de 45 que sea de 1/4 a lo que es el diámetro del árbol. El corte inferior, corte recto a través del árbol hasta que alcance el punto final del corte superior. El corte trasero comience el corte a 1 pulgada arriba de la esquina de la muesca en el lado opuesto al árbol. Entonces ya sabemos que es 1 pulgada del corte inferior. Hasta que llegue a la bisagra de la madera.
Entonces aquí está otro ejemplo. Errores comunes en los cortes. Entonces no debe tener el corte trasero, no debe tener esta altura, porque pues no vamos a lograr la fractura del fuste, y entonces no va a haber una tala, sino que va a haber un riesgo más bien. El corte abajo está lo suficientemente inclinado para hacer un ángulo de 45 grados, o sea, lo hace en forma de pregunta. Este corte no está bien hecho, o sea, casi invertido a lo que debería ser. Los puntos finales no se encuentran. Entonces digamos, el corte inferior no se encuentra con este. Muesca de cara espuestal. El corte hacia abajo en un ángulo de 70 al punto en que sea un cuarto al diámetro del árbol y un tercio del diámetro del árbol. El corte inferior, corte hacia arriba en un ángulo de 20 hasta el alcance del punto final del corte superior. Corte trasero, el lado opuesto del árbol, corte recto a través de la misma altura de la esquina de la muesca hasta que se llegue a la bisagra de la madera. Entonces esta es la cara expuesta, pues este tiene, como lo dice acá, un ángulo de 70 grados y cómo se debe hacer el corte. 70 grados con respecto al árbol, ¿no? Muesca de Humboldt. Corte superior, corte recto a través hasta el punto en el que sea un cuarto y un tercio del diámetro del árbol. Corte inferior, corte hacia arriba en un ángulo de 45 grados hasta el alcance del punto final del corte superior. Este es otro tipo de muesca que se hace invertido. El corte recto se hace acá, el ángulo acá, y pues donde va el corte trasero. Pues hay varios tipos de tipo de muescas, pero pues para mí la más común y la más manejable sería esta, la muesca convencional, ya que nos da pues como garantía de que el derribo del árbol se haga bien, aunque por algunas condiciones físicas del árbol pues se puede aplicar este tipo de corte o este tipo de corte, que no están mal, después de que los tres cortes se hagan con sus respectivas dimensiones. Nudos técnicos autorizados en las actividades de podas. Nudo de figura de 8, pues ustedes conocen muy bien estos nudos, entonces no voy a entrar tanto en detalle. Aquí también está el amarre Blake. Aquí están los pasos. Amarre de ballestrinque. Nudo haz de guía. Aquí está. Nudo de haz de guía doble. Nudo dinámico. Aquí está la elaboración. Vamos a ver los análisis de riesgo. Se deberá disponer el respectivo análisis de riesgo considerando todas las condiciones presentes en las actividades, junto con las medidas preventivas que se deberán implementarse y conservarse durante todo el desarrollo del trabajo, de acuerdo a lo establecido en el manual operativo del sistema de control de trabajo. Puntos críticos. En el caso donde se presente vegetación que interfiere con las redes y estructuras que estén próximo o hacer contacto, en especial con las redes, tener en cuenta el parámetro de seguridad con la distancia mínima para trabajos o podas o cerca a partes energizadas con corriente alterna. Aquí está la resolución con las distancias de seguridad, artículo 11, página 15. Aquí está las distancias mínimas. Aquí dice
Se identifican otros cruces del circuito que se debe realizar cubrimientos con las líneas con personal habilitado para trabajos con tensión. Entonces, estos son los niveles de tensiones que hay. Ustedes pues pueden darle una interpretación más precisa, y aquí está la distancia mínima en las que se debe cumplir. Esto es en metros. Entonces ahí está la tabla. Dice: debe adoptarse las medidas necesarias para garantizar que el personal advertido que desconozca las instalaciones eléctricas, como puede ser el caso de los trabajadores de aseo y sostenimiento en salas de interruptores y patios de subestaciones y centrales de generación de energía eléctrica, no sobrepase las siguientes distancias. Entonces, aquí están las distancias. Tabla de distancias mínimas de seguridad para personal no calificado. Entonces, estas son las distancias para el personal que no está calificado pues para operar en redes eléctricas. Entonces, los niveles de tensión y la distancia que se debe mantener. Cuando se esté haciendo contacto directo con la vegetación de la red eléctrica, solicitar la desenergización o desconexión de los circuitos y dispositivos. Ya lo hemos repetido, pero pues lo volvemos a decir, que cuando haya un contacto directo, el procedimiento adecuado es solicitar la desenergización para así ya poder hacer el trabajo o la intervención que requiera la situación. Técnica para el mantenimiento de servidumbre con machete: limpieza de rastreo. Para el uso de machete se debe tener en cuenta guantes secos y libres de sustancias aceitosas, machete en buenas condiciones para su uso, afilado correcto y adecuado para ejercer su labor. El afilado obviamente pues debe ser acuerdo a la línea de corte, ¿no? Me refiero a que hay personas que afilan el machete hasta la parte inferior, hasta llegar al cabo donde se agarra el machete, y es un poco peligroso. Entonces no se debe afilar totalmente, sino la parte con la que el machete hace el corte. Entonces esa parte debe ser afilada. El machete solo se debe sacar para ejercer el trabajo. En su efecto se deberá permanecer en su funda de seguridad. Evaluar el tipo de vegetación para de la misma manera se aplique la fuerza necesaria para su corte. Ejercer una postura adecuada y segura para ejercer la labor de corte de rastrojo o ramas. Siempre se deberá tener una correcta visibilidad de la labor que se esté ejecutando. Si las gafas se empañan, se deberá parar la labor y hacer la limpieza de este elemento de protección para poder continuar con la labor. Técnicas de rocería y limpieza de rastrojo. Cuando se corte maleza, el machete siempre debe orientarse de tal manera que el corte sea retirado del cuerpo del trabajador. La dirección del corte debe hacerse de un lado a otro hacia afuera y nunca de arriba hacia abajo sin aplicar excesiva fuerza, pues para evitar que en la proyección no haya algún accidente. Nunca amarre el machete a la mano o a otra parte del cuerpo. Es importante porque a la hora de una proyección puede devolverse y puede darle a sí mismo. Cuando se trabaja en áreas con pasto alto, los encargados del desmonte deben utilizar bastones de apoyo o garabato para facilitar su manejo de forma segura sin exponer las manos a una lesión. Entonces pues ya ustedes, el personal que aplique esta técnica, pues sabrá cómo ejecutarla. Se debe cortar pues con otra rama y hacer un garabato, que es una herramienta para sí mismo separar el monte y cortarlo, pues para no hacerlo con la mano. Identificación de peligro de aspectos de impacto ambientales. Entonces la identificación del peligro: hay mucho ruido, entonces debe usar la protección auditiva de tipo copa de inserción, la rotación de los operadores de la máquina, el mantenimiento de las máquinas ruidosas y pausas activas periódicamente. Tipo de peligros del mecánico. Entonces,
Máquinas y herramientas filosas cortantes con proyección de partículas. Entonces aquí están los controles que se deben hacer, realizar las inspecciones preoperacionales de la herramienta y abstenerse de usarlas si las condiciones de seguridad no se cumplen. Almacenar adecuadamente las máquinas y herramientas. Manual de seguridad para el uso de equipos de podas y talas en árboles. Verificar que el personal se encuentre habilitado para el uso de equipos para podas y talas. Trabajo en alturas, con camión, grúa, en canasta o en árbol o con escalera. Verificar antes de la actividad, pues los EPP y los equipos apliquen los controles establecidos en los procedimientos de trabajo en alturas. Manejo mecánica de cargas con grúa sobre camión. Para trabajos con escalera, tener presente los controles establecidos en los documentos. Protocolo de trabajo seguro en alturas. Se debe contar con un sistema de rescate y coordinador de trabajo en alturas para tener en cuenta recomendaciones según el protocolo de rescate de seguro en alturas. Identificación del árbol a intervenir. Verificar el estado fitosanitario, el grado de inclinación, la cantidad de ramas y pues para aplicar el procedimiento. Otro tipo de peligro es el peligro eléctrico, obviamente. Verificar antes de la actividad pues, que se cumpla. Suspensión de actividades en el caso de lluvias fuertes, vientos, tormentas eléctricas. Verificar que se cumplan las distancias de seguridad. De lo contrario, solicitar la desenergización para realizar la actividad. En trabajos sin tensión, aplicar las 5 reglas de oro de acuerdo pues al protocolo establecido. Locativo, usar los EPP en buen estado acordes a la actividad. Realizar el ATS, verifique las condiciones del piso como nivelación, huecos, que esté seco, limpio y sin obstáculos, de marcar los puntos que generen riesgo, de marcar el área de trabajo y superficies con huecos. Uso de EPP, botas antideslizantes, cascos con barbuqueos, gafas de seguridad y dotación completa. Riesgo biológico, entonces pues sabemos que podemos encontrarnos con diferentes tipos de fauna. Picaduras, mordeduras de animales, bacterias, hongos y parásitos. Entonces se debe tener en cuenta eso. Las vibraciones pues que las mismas herramientas nos producen. Dice dejar a la herramienta hacer el trabajo, sujetarla con la menor fuerza posible, realizar pausa aproximadamente a 10 minutos por cada hora de trabajo, disminuir el tiempo de exposición. Riesgo público. Entonces sabemos que estamos expuestos a un riesgo público, a robos, a atracos, atentados, desorden. Sabemos que el trabajo con las comunidades también es delicado, entonces trate a todas las personas con respeto, evite responder con agresión, abstenga de realizar acciones o comentarios que puedan provocar a otras personas. Verifique el piso del entorno y evite acercarse a objetos extraños dejados en el lugar. Antes de ascender a un árbol, verifique que no haya camuflado nada extraño. Fenómenos naturales, rayos, tormentas y vendaval o derrumbe. Entonces, suspender actividades, ubicarse en un área protegida de los peligros que se puedan presentar como consecuencia de las lluvias, tormentas, vendavales e inundaciones, entre otras. Entonces, capacitación y recomendaciones del peligro que se aplica bajo las condiciones de lluvia, usar el kit de invierno. Temperaturas extremas, calor, hidratación, pausas y rotación de trabajadores, capacitación, uso de PP, balaclava, camisa de jean, manga larga y pantalón jean eléctrico. Los químicos, entonces polvos orgánicos, gases y vapores, material particulado. También pues las sabias que pueden contener algún tóxico, ¿no? Sabemos que las sabias lechosas son tóxicas, entonces absténgase de ingerirlas, por favor. No debe ingerir sabias lechosas de ningún tipo. Uso de lentes de seguridad, protección respiratoria para el polvo y material particulado.
disponer de la hoja de seguridad de la sustancia en el caso que sea algún químico pues, que se use. Para el manejo y control de la sustancia debe cumplir con las indicaciones de hojas de seguridad para los productos químicos. Disponer del kit de contención de derrames, atender al código de colores para disponer los residuos, pausas activas, capacitación con el manejo de productos químicos. Los riesgos tecnológicos, incendios, explosiones y fugas o derrames. Entonces aquí está el extintor contra incendios, tener en cuenta las recomendaciones en el llenado de combustible de las motosierras y podadoras y el kit antiderrames. Biomecánicos, postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional, movimientos repetitivos. Entonces, higiene postural, realizar los ejercicios de estiramiento y pausas activas cada hora de ser necesario, rotación de equipo con los integrantes de la cuadrilla, que es importante resaltarlo, capacitación y recomendación de higiene personal, accidente de tránsito, entonces plan estratégico de seguridad vial, protocolo, recomendaciones en seguridad vial, señalización en la vía y señalización en los vehículos. Aspecto de impactos. Afectación a la comunidad. Antes de proceder a realizar las podas, la limpieza de rastreo, se debe informar al propietario. Antes de realizar la poda de árboles, pues se le informa al propietario lo que se está haciendo, pues para evitar cualquier tipo de conflictos con el fin de evitar posibles sanciones por parte de Corpo Amazonía. En el caso de los acercamientos de porteros e infraestructuras de potreros, me imagino que es potreros, evaluar posibles daños, de ser necesario consultar con el jefe de cuadrilla y el dueño según el estado de criticidad, consultar con el coordinador higiene ambiental para despejar la zona de la ejecución y asimismo establecer su condición en la que se encontraba en su principio. Es importante pues tener en cuenta eso de cuando se daña acercamientos o cercos o algún tipo de malla, pues se habla con el propietario pues para arreglarlo y llegar a un acuerdo. Generación de residuos vegetales. En el área urbana, cada cuadrilla que realiza podas debe asegurar la disposición final de los residuos vegetales. En las áreas rurales se repicarán los residuos y pues que no queden en algún tipo de tránsito, como ya lo he hecho anteriormente, y en alguna fuente hídrica. Aquellos residuos vegetales que solicite el propietario para leña se lo entregará. No se permite la disposición de residuos vegetales en fuentes hídricas. Aquí está la recomendación que yo les decía antes. Generación de residuos ordinarios y reciclables. Todos los residuos ordinarios o empaques de comida deben ser ubicados en la bolsa verde y trasladados a un centro de acopio de residuos ordinarios de la EDP. Entonces, cuando se almuerza en campo o simplemente las bolsas de agua no deben ser dejadas abandonadas en el sitio de trabajo, sino que deben tener su disposición final y debe ser llevado a la empresa. Los residuos como bolsas de agua, material reciclable deben ser ubicados según su código de colores y trasladado al centro de acopio de la EDP. Fugas, derrames de aceite de combustible. Contar con un recipiente de almacenamiento temporal de combustible y de aceite en buen estado. Realizar el abastecimiento del combustible de los equipos electromecánicos utilizados para realizar actividades de podas de manera controlada, evitando el rebose de combustibles. Cuando se presenten pequeñas fugas de combustible o aceite, se debe recoger mediante el kit de contención de fluidos, trasladar a la sede principal y ubicar en la caneca negra. Disminución de cobertura vegetal. Solo talar o podar los árboles que afecten a la red eléctrica. Eso es importante porque pues, la idea no es deforestar, sino solamente ir a lo que está interfiriendo con las redes eléctricas. Disminución de presencia de fauna en el sitio intervenido. Cuando se observen nidos, hábitats puntuales de fauna, informar al profesional ambiental para realizar el respectivo procedimiento de reubicación de especies según las condiciones por el tipo de especie a reubicar. Se solicitará el apoyo de entidades especializadas. No se permite la caza ni la comercialización de fauna. Esos son los documentos de referencia. Aquí están
cada uno de ellos, el RETI de 2013, instructivo de POAS, aquí está el link, corte de árboles y poda para mantenimiento de servidumbre en líneas aéreas de alta y baja tensión, aquí están las resoluciones, los documentos internos, los anexos, la relación de versiones y naturaleza de cambios. Entonces aquí están las fechas y la elaboración, revisión y aprobación. Entonces aquí dice que lo elaboró el ingeniero Eduardo Andrés Valencia, el profesional ambiental, revisó Karina Gine Hoyos, profesional SST, y aprobó la gerente general, la doctora Katy Marcela Sevillano. Fue un gusto haber estado con ustedes en esta divulgación. Espero que haya sido de utilidad para ustedes. La idea es que se pueda aplicar y cada día mejorar. Y sí, entonces hasta aquí ha llegado mi parte. Que tengan una buena proyección laboral con este procedimiento. Esto ha sido todo y hasta otra próxima oportunidad.